Les damos la bienvenida a nuestro episodio Canitas al Aire, de nuestro podcast Una Consulta. Mi nombre es Juliana Velázquez, yo soy psiquiatra del Hospital Pablo Tobón Uribe y hoy vamos a hablar sobre el insomnio en el adulto mayor. El insomnio es una de las principales consultas y una de las principales quejas de las personas adultas mayores. Podemos reconocer tres tipos de insomnio. El insomnio de inicio o conciliación, que es la persona que tiene dificultad para conciliar el sueño. El insomnio de mantenimiento, que es la persona que se levanta muchas veces durante la noche y le dificulta quedarse dormido. Y el insomnio de despertar temprano, que es la persona que se levanta muy temprano en la madrugada y no es capaz de conciliar nuevamente el sueño. Podemos reconocer múltiples causas del insomnio en las personas. La primera, es importante preguntarle a la persona sobre los hábitos del dormir, ¿sí? En muchas ocasiones las personas tienen, por ejemplo, incomodidad para quedarse dormido o malos hábitos o dificultad en los patrones de higiene del sueño o incluso alteraciones en el ritmo circadiano. Por ejemplo, hay personas que dicen que sufren de insomnio, pero realmente no sufren de insomnio, sino que se duermen muy tarde, en horas al finalizar del día, incluso antes de la noche, y usan sus horas de sueño y se levantan al final de la noche o al principio de la madrugada e interpretan esto como alteración en el patrón de sueño, pero si valoramos bien, realmente duermen el tiempo necesario. Entonces lo que tienen es como una dificultad en los ajustes de los horarios del sueño. También hay condiciones psiquiátricas o psicológicas que pueden alterar el sueño, como trastornos depresivos o trastornos de ansiedad o un trastorno afectivo bipolar, incluso un duelo o algunas situaciones que generan estrés emocional no se pueden alterar muchas veces el patrón de sueño. También hay condiciones médicas en general o condiciones que suceden mucho más en las personas adultas mayores, como por ejemplo dolor por artrosis. Entonces son esos pacientes que dicen que o esas personas que dicen que se van a cambiar de posición en la noche y el dolor los despierta, o enfermedades cardíacas, por ejemplo insuficiencia cardíaca, o enfermedades pulmonares como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o infecciones también, o condiciones neurológicas como trastorno neurocognitivo mayor, como una demencia tipo Alzheimer, o una enfermedad de Parkinson, u otras condiciones médicas que alteren nuestro patrón de sueño, ¿sí? También hay uso de medicamentos o de sustancias. Es muy común en nuestro ambiente el uso de la cafeína, ¿cierto? Entonces personas que toman, por ejemplo, café o toman otras bebidas que contienen cafeína, eso altera el patrón de sueño, o las personas que usan alcohol o fuman, la nicotina también altera el patrón de sueño. También hay otros medicamentos que pueden alterar el patrón de sueño, como los antihipertensivos, algunos diuréticos o incluso los esteroides, algunos antibióticos, entre otros, que pueden alterar el patrón de sueño de los pacientes o de las personas. Hay otras condiciones que se asocian como el insomnio como síntoma, ejemplo, otros trastornos del sueño como un síndrome de apnea y hipoapnea del sueño o un síndrome de piernas inquietas, que también pueden alterar el patrón de sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer si estamos presentando insomnio o nuestro paciente está presentando insomnio? Entonces, primero, identificar las posibles causas en las pautas o en las higienes del sueño que nos pueden estar alterando el patrón de sueño de esta persona o de nosotros mismos. Entonces, primero, controlar nuestro ambiente. Entonces, el lugar donde vamos a dormir debe ser el lugar como más cómodo posible. Entonces, controlar la temperatura, controlar el ruido, si es necesario colocarnos tapones en los oídos, controlar la luz, entonces si es necesario colocar cortinas que nos cubran la mayor cantidad de luz posible para que sea lo más oscuro posible, que sea un lugar cómodo, que la cama, el colchón, la almohada sea cómodo para nosotros, ¿sí? Es muy importante controlar el uso de pantallas. Entonces, por ejemplo, el celular, el televisor, unas horas antes de acostarnos. También es muy importante tener unos horarios fijos de acostarnos y levantarnos para intentar mantener el horario lo más estable posible. Es muy importante también controlar el uso de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, intentar no tomar café o no usar cafeína en algún otro producto después de la hora del almuerzo, intentar no relacionar
relacionar el uso del cigarrillo, pues la nicotina con la hora del almuerzo, o no tomar alcohol cerca a la hora del almuerzo. También es muy importante la alimentación que vamos a comer en la noche, entonces una comida suave que no nos produzca síntomas gastrointestinales, porque por ejemplo dentro de las condiciones que nos podrían causar alguna alteración en el patrón de sueño está por ejemplo el reflujo gastroesofágico, etc. Entonces si comemos muy pesado, esto nos puede generar síntomas. Algo muy importante es la actividad física de la persona en todas sus diferentes etapas, y en el adulto mayor es muy importante conservar la actividad física, el ejercicio, pero si nosotros notamos que el ejercicio nos activa, intentar no hacerlo en las horas de la noche, sino principalmente en la mañana, porque eso también nos va a favorecer el patrón de sueño. Si nosotros sentimos que a pesar de estos cambios el insomnio es persistente, o reconocemos alguna otra condición como una condición médica, psicológica o psiquiátrica u otro trastorno del sueño, o sentimos que el insomnio realmente causa una alteración en nuestro día a día o en nuestra funcionalidad importante, es primordial consultar a un especialista. El especialista realizará un abordaje adecuado y tomará conductas sobre las posibles causas que nos están llevando al insomnio, y si se requiere tratamiento, incluso si se requieren medicamentos para favorecer el patrón de sueño. Recordemos que todas las personas debemos practicar o debemos seguir estas pautas de higiene del sueño, no solo aquellos que tienen dificultades en el patrón de sueño como el insomnio. Es fundamental para tener una adecuada higiene del sueño. Los esperamos en el próximo podcast y muchas gracias por sintonizarnos. El contenido de este podcast tiene fines educativos y no pretende reemplazar la consulta, diagnóstico o tratamiento proporcionado por profesionales médicos calificados. Se recomienda a los usuarios consultar a su médico tratante para la evaluación de casos concretos. Todos los derechos de este podcast son reservados. Se autoriza su difusión siempre y cuando se cite la fuente original.